Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia aquí en Alta Dirección FEN, Universidad de Chile. También queremos agradecer a la Araucana, nuestro socio estratégico en esta línea de contribución, de discusión social y políticas públicas. La idea de esta línea es colaborar en el debate que tiene la sociedad y en los desafíos que tiene que enfrentar respecto a temas específicos y que tienen que ver directamente con el bienestar de las personas. En esta ocasión, el tema es muy sensible. Un país sin hijos, natalidad, bienestar y el rol de las organizaciones. Un país sin hijos es un título que capta la atención, pero también tiene una línea de dramatismo grande. Permítanme relatarles una anécdota de hace pocos días. La empresa Vapores celebró 150 años y organizó un seminario que ellos denominan de desarrollo del comercio mundial. Un gran seminario con invitados internacionales y había un especialista en China, que era básicamente para comentar las políticas que está siguiendo China para posesionar su rol en el mundo y que tiene distintas facetas. La especialista se llamaba Elizabeth Economy, como Economy, Elizabeth Economy. Después ella salió explicando que era un nombre griego. Y en una de las facetas de esta exposición, que fue muy buena, extraordinaria, tal vez de las mejores que he escuchado sobre China, ella se hace la pregunta, bueno, ¿y en qué va a acabar esta guerra comercial, geopolítica, o esta batalla, si la quieren llamar, entre China y Estados Unidos? Dos ejes del poder mundial. A mí se me vino a la cabeza un artículo que recientemente además había escrito Martin Wolf, que es el editorialista en jefe del Financial Times, donde aparecía una suerte como de pinza o alicate, donde una parte de las pinzas era Estados Unidos, la otra China, y que estaban apretando al mundo para tomar decisiones en este nuevo escenario geopolítico. Y tratando de dar respuesta a esa pregunta original, bueno, ¿qué va a pasar con esta batalla? Habló de las ventajas que podía tener China, Estados Unidos, y después dijo, pero mira, aquí hay una gran desventaja respecto a China. Las estimaciones de población de las Naciones Unidas para China para el año 2100 son entre 600 y 640 millones de habitantes. Un país que hoy día tiene más de 1.300. Entre 600 y 640 millones de habitantes. O sea, la población se reduce a la mitad. Por supuesto que dio razones económicas, razones sociales y culturales para explicar por qué se estaba dando este fenómeno en China. Bueno, y eso será materia de discusión de los expertos que vendrán después en el panel. Pero el tema es dramático, porque no es solo un país sin hijos y baja en la tasa de natalidad. Eso implica menor PIB, eso implica, o el crecimiento del PIB se desacelera, para ponerlo en términos más rigurosos. Eso implica mayor gasto fiscal, porque evidentemente esa población pasiva aumenta y hay que financiarla en las distintas facetas que esto tiene, desde pensiones hasta salud. Y en el caso de China, afecta dramáticamente los resultados que pueda jugar como país en el mundo. Ese es el problema que genera una situación como esta. Por eso subrayaba la palabra, es algo que se aproxima al drama o a lo dramático. Así que bienvenidos a este debate y sin ir más lejos,
le voy a ceder la palabra a Francisco Sepúlveda, gerente general de la Araucana. Gracias, Francisco. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que todo, quiero destacar que hoy día nos acompaña nuestra vicepresidenta, Macarena Letelier, vicepresidenta del directorio de la Araucana. Agradecer además a alta dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que ya llevamos este año realizando este tipo de conversatorios, que no solo impulsa, como decía Álvaro, las políticas públicas, sino que también nos acompaña a nosotros para nuestro propósito, que es mejorar el bienestar de las personas. ¿Y por qué este tema, como decía Álvaro, es tan dramático y tan importante? Porque vamos todos para allá. Vamos todos a un planeta, incluso a un país, que no va a tener niños. Que va a ser raro ir al supermercado y ver un niño. Va a ser más habitual ver un perro, cosa que está pasando hoy día. Y cómo nosotros, las organizaciones, nos adaptamos a eso. Nosotros en la caja y las cajas en general, somos organizaciones que llevamos más de 70 años en el país generando un impacto importante en el bienestar social, pero hoy ¿qué tenemos? Y cuando lo digo la gente se asombra, pero tenemos beneficios para natalidad, para nupcialidad y para fallecimiento. Eso es lo que la gente conoce de nosotros. Y resulta que no están naciendo personas. Chile tiene las tasas de divorcio más altas de América. 6 de cada 10 matrimonios se divorcian. Y las tasas de esperanza de vida más altas de la región también. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a las nuevas realidades para entregar estos beneficios hacia afuera? Y todas las empresas estamos llamadas a reorganizarnos en este nuevo orden que nos va a traer el mundo y más rápido que lo que imaginábamos. El censo nos decía tasas de fecundidad del 1,16 y resulta que ahora, a poco más de un año, es 1,03 y sigue bajando, impulsado además por la migración. Entonces, si sacamos de la ecuación la migración, ya estamos lo más probable bajo de 1, cosa que alarma todavía más. Y hacia adentro de las organizaciones, hoy día nosotros en la caja, tradicionalmente las cajas tenemos, dado que tenemos harto tiempo, y para los que no saben, las cajas no podemos pactar mutuos acuerdos. La ley nos prohíbe pactar mutuos acuerdos con nuestros trabajadores, entonces o la persona se va porque quiere o porque quieren que se vaya, pero no hay un intermedio. Y eso hace que en la organización, en todas las 4 cajas que existen en Chile, la dotación sea bastante avanzada en edad. ¿Ya? A diferencia de las organizaciones que nosotros vemos hoy, que nosotros atendemos, 3 de cada 10 personas tienen menos de 30 años. Y en la caja es totalmente al revés. 3 de cada 10 personas tienen más de 50 años. Tenemos 8% de la dotación de menos de 30 años. Y empiezan a pasar cosas que van a empezar a pasar mucho más seguido. El otro día me escribe una trabajadora de Rancagua y me dice, jefe, quiero que me saquen. Lleva más de 15 años y tiene muy buenos números. ¿Y por qué quiere que la saquemos? Porque, ya les dije, no podemos pactar mutuos acuerdos. Porque tiene un padre con Alzheimer, 84 años, y está postrado. Tiene una madre con cáncer, en etapa 2, de 82 años, y problemas a la cadera. Y tiene un hermano de 42 años, síndrome de Down, ciego. Y me dice, quiero que me desvinculen para utilizar el finiquito y poder ver qué hago y poder atender a mis padres y a mi hermano porque no tengo a nadie más. Tengo un hermano, dice, pero yo soy la que me hago cargo de mi familia. Imagínense la posición que tenemos nosotros hoy día como organizaciones. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Accedemos y la desvinculamos? Y eso nos va a empezar a pasar porque no estamos teniendo hijos. ¿Quién nos va a cuidar a todos los que estamos aquí? Entonces es un tema dramático, como decía Álvaro, pero fundamental para, no solo para la política pública, insisto, sino que también para nosotros las organizaciones y ver cómo nos adaptamos en los beneficios que entregamos y en la dotación que tenemos hoy día. Así que muchas gracias por estar acá y esperamos que sea inspirador lo que vamos a escuchar. Gracias. Hola, buenos días a todos.
Tal como describieron Francisco y Álvaro en sus palabras de bienvenida, Chile es hoy el país con la menor natalidad de América Latina y uno de los países con la menor natalidad a nivel mundial. El resultado es una población que envejece rápidamente, ¿cierto? Lo que genera presión sobre los sistemas de salud, los sistemas de pensiones y, por qué no decirlo, la productividad. Si observamos las cifras de los años 90, los nacimientos han caído cerca de un 50% en comparación a esa década y la tendencia continúa a la baja. Actualmente el país registra una tasa de natalidad, como mencionaron, de cerca de un hijo por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional considerada en un 2,1. En los años 90 era 2,6 hijos por mujer. Frente a este escenario, es fundamental comprender las causas estructurales, laborales y sociales que explican esta tendencia y reflexionar sobre las posibles respuestas de las políticas públicas, desde el aprendizaje y la evidencia internacional y desde el rol que pueden desempeñar las distintas organizaciones y empresas privadas. Precisamente esa es la conversación que nos convoca el día de hoy. Quiero comenzar presentando a nuestros expertos, a nuestros panelistas invitados el día de hoy, y en la medida que los vaya nombrando, les quiero pedir por favor que vayan pasando adelante. Rodrigo Gutiérrez, él es ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María y magíster de Gerencia y Políticas Públicas, así como en Innovación, ambas a la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente se desempeña como gerente general de CIEDES. Posee una amplia trayectoria en el sector público y privado, ha ejercido cargos directivos en la Suceso, en Corfo y en SECPRES. Muchas gracias, Rodrigo. María José Abud, ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y magíster de Administración Pública por la Universidad de Columbia. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Horizontal y se desempeñó como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y Valentina Paredes, ella es ingeniera comercial, magíster de Economía de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y es profesora asociada del Departamento de Economía de nuestra facultad y actual directora del magíster y doctorado en Economía en la misma facultad. Muy bienvenidos a los tres. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ahí tienen micrófonos cada uno para que por favor lo vayan tomando en la medida que los vaya mencionando y siéntanse libre, por supuesto, de intervenir y compartir sus reflexiones. Quisiera comenzar con un contexto general sobre la evolución de la natalidad en Chile y ahí pedirte a ti, Rodrigo, si nos puedes dar unas primeras palabras, pero dejarte inmediatamente planteada una pregunta. ¿Consideramos que esta baja de natalidad es solo un problema, como quizás todos creemos acá que estamos pensando, o debemos analizar también este fenómeno en otras dimensiones? ¿No funciona? ¿Y el de María José? A ver. Ese sí. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todos y a todas. Un saludo a Álvaro, a Francisco, por esta invitación y un saludo también a mis compañeras panelistas, María José y Valentina, destacadísimas, por supuesto. Agradezco la pregunta porque habitualmente cuando se reflexiona en torno a la caída en la tasa de natalidad y a este carácter dramático que se le otorga a la conversación, yo creo que tiene sentido también ampliar un poquito la mirada y quisiera reflexionar en torno a eso. Sabemos de que la baja tasa de natalidad y el hecho que esté por debajo de la tasa de reemplazo generacional es en sí mismo un problema por las implicancias económicas y sociales que tiene. Pero para disrumpir un poco, los invito a abrir un poco la mirada. Quizás si abordamos esto de una perspectiva más sistémica, más amplia y con carácter evolutivo, podríamos pensar de que quizá esto es un paso más en la larga cadena de vida de la humanidad. Quisiera decir de que la población mundial ha tenido un aumento extraordinario durante los últimos 200 años. En el 1800 habían del orden de 1.000 millones de habitantes, actualmente cerca de 8.000 millones de habitantes. Y esto como resultado de avances científicos, tecnológicos y de la organización de la sociedad.
Y en tal sentido esto generó una caída significativa en las tasas de mortalidad y un aumento en la esperanza de vida. Eso lleva a que nuestra población se haya ido cada vez envejeciendo más, y el fenómeno de la caída de la tasa de natalidad es algo que va muy en línea con ese fenómeno muy de largo aliento. Quisiera decir entonces de que esto nos plantea interrogantes respecto de si acaso esta tendencia de aumento en la población es realmente sostenible, y quisiera recordar que alguna vez nuestro destacado Humberto Maturana señaló que la especie humana se comporta o se viene comportando como una especie de plaga, que si de algún modo no se le pone atajo, pone en jaque o pone en duda la sostenibilidad de la humanidad en nuestro planeta. Dicho eso, quisiera decir de que tal vez esta caída en la tasa de natalidad es una respuesta implícita, endógena de la propia naturaleza por buscar un equilibrio. Pero más allá de estas divagaciones, tal vez, quizás otra mirada que podríamos considerar es la mirada medioambiental. Algunos dirán, cada ser humano genera una huella de carbono que en la medida que vamos sumando cada vez más humanos, una huella de carbono que la naturaleza no es capaz de asimilar. Y en tal sentido la pregunta es si somos capaces para permitir la existencia de cada vez más personas y crecientes necesidades de ellas mismas. O tal vez alguien podría decir o reflexionar en torno a un enfoque de derechos humanos y decir en qué medida somos capaces de acoger a cada vez más personas en el mundo, garantizándoles sus derechos para vivir en dignidad y en un grado de bienestar que quisiéramos. O incluso alguien podría recordar algunos filósofos existencialistas del siglo XX que podrían reflexionar sobre el sentido ético de traer niños al mundo, teniendo presente que la procreación implica una decisión también de crianza responsable en un contexto de traer niños al mundo con altos grados de incertidumbre y violencia como los que estamos viviendo. Pero más allá de eso, lo que nos convoca en este conversatorio es el bienestar y rol de las organizaciones. Y cuando hablamos de bienestar lo entendemos de algún modo como aquel resultado material producto de un fenómeno de crecimiento y desarrollo económico. Y desde ahí entonces que queremos enfocar la conversación y en qué medida podemos entender esto y su relación con el bienestar de las familias hoy y de las próximas generaciones. En Chile la estructura de bienestar está basada en el crecimiento económico y en el desarrollo económico, y desde ese punto de vista es importante reflexionar sobre cómo somos capaces de sostener un nivel de población laboralmente activa y contributiva de los distintos sistemas que ordenan nuestro sistema social y económico. Entonces vamos rápidamente a las cifras, aterrizando desde esto que parecía muy etéreo a qué es lo que ocurre hoy día en realidad. Hoy día en Chile la tasa de natalidad es del 1,03, es decir, un hijo por cada mujer en edad fértil entre 15 y 49 años. Y esto está por debajo, como se ha dicho, del nivel de tasa de reemplazo poblacional. Se requeriría 2,1 hijos por mujer en edad fértil para sostener el volumen de la población. Por lo tanto, estamos en menos de la mitad de aquello. Y esto es un fenómeno reciente y muy acelerado. En el año 1960, las mujeres en Chile tenían un promedio de 5,5 hijos. Ese número cae en el año 2000 a 2,1 hijos y luego sigue cayendo sistemáticamente hasta el valor que hoy día tenemos, que es 1, prácticamente uno de los más bajos del mundo. El país que hoy día tiene una tasa de natalidad más baja es Corea, con 0,72 hijos por mujer. Evidentemente esto es un fenómeno que uno anticipa que es propio del mundo desarrollado, y responde a un conjunto de posibles motivos, causas culturales, causas de orden económico, social, vinculados a los altos costos de acceso a la vivienda, salud, educación, precariedad en el mundo del trabajo, dificultades para conciliar la vida familiar y la falta muy importante de redes de apoyo. Quiero decir de que este fenómeno en el caso de Chile se explica fuertemente durante este siglo a partir de una caída muy relevante del embarazo adolescente como resultado de políticas de prevención del embarazo. Eso explica buena parte, es decir, antes había muchas mujeres entre 15 y 19 años que tenían hijos, hoy día ese número casi se ha reducido prácticamente
a niveles muy bajos, casi cero, y también a la postergación de la maternidad por parte de las mujeres. Antes, en el tramo etario donde las mujeres tenían más hijos, era antes de los 30 años. Hoy día las mujeres que tienen hijos tienen por lo general por sobre los 30 años, y esto responde a una decisión que busca de alguna manera equilibrar las aspiraciones de desarrollo personal y laboral de las mujeres. Quisiera decir, y para ir cerrando esta parte, decir de que las motivaciones para no tener hijos o tener menos hijos no son homogéneas. En definitiva, uno puede esperar, y existen estudios diversos, tanto en Chile como en el mundo, que señala que los fundamentos están en motivaciones de orden cultural, económica, pero también aspiracionales y en torno a cuál es el estilo de vida que las personas quieren tener. Es así como en niveles de mayores ingresos, por ejemplo, las familias tienden a reducir la cantidad de hijos para no perder estatus social o capacidad económica que les permita mantener nivel de vida. Estamos hablando de que tener más hijos implica a veces tener viviendas más grandes, pagar más colegios, aumentar mayor los gastos de salud, pagar más vacaciones, etcétera, una serie de cosas que limitan la decisión de la maternidad. El tiempo es algo que se valora mucho y se privilegia muchas veces las propias carreras personales y profesionales. En los niveles de ingresos medios y más bajos, sin embargo, existe mayor apego a la familia tradicional. Tener más hijos no se interpreta necesariamente como una mayor carga, probablemente porque no se pagan colegios y no se pagan más vacaciones y hoteles, y probablemente existe un cierto valor cultural en torno a aquello, al concepto de familia tradicional. Por lo tanto, esto no es solamente el resultado de decisiones inspiradas en aspectos de índole económico, sino que también desde el punto de vista cultural y aspiraciones de vida. Y para cerrar, esto tiene fuertes implicancias. Estamos hablando de que en la medida de que tenemos esta tasa de natalidad que sigue cayendo, esto involucra, por lo tanto, una de las motivaciones o de las razones que explican el envejecimiento de la población. Tendremos cada vez una fuerza laboral activa cada vez menor y, por lo tanto, con menor potencial de productividad, con menor potencial de contribución, también a través del pago de impuestos, por ejemplo, al erario fiscal, y desde ahí, por lo tanto, introduce fuertes presiones a los sistemas de salud, a los sistemas de pensiones, a los sistemas de cuidados, que son ciertamente los grandes ausentes en esta materia. ¿De qué se trata entonces? Se trata de buscar soluciones en las políticas públicas. Las políticas públicas pueden ser del tipo más bien vinculadas al apoyo y a los incentivos para tomar decisiones reproductivas que apunten a aumentar la cantidad de hijos. Supone mejorar acceso a cuestiones materiales esenciales como vivienda, salud, educación, sistema de cuidado, la salud universal. Puede ser una política muy relevante en este sentido. También incentivos económicos, pero lo que la evidencia ha mostrado es que, en definitiva, un bono por hijo, una asignación por hijo o beneficios de esa naturaleza no mueven la aguja. Y de ahí la importancia de ir más allá, de buscar soluciones en la colaboración público-privada, y conecto, por tanto, con el motivo de esta conversación, que es cuál es el rol que las organizaciones pueden jugar en esta materia. Gracias, Rodrigo. Teniendo este panorama un poco más general, ¿cierto?, en que nos sitúas en este desafío, quisiera, Valentina, llevarte un poco a la evidencia internacional. A ver si nos puedes contar un poco qué está pasando en el mundo, cómo podemos explicar este fenómeno que se repite también en otros países, como mencionaba Rodrigo. Porque en algunos países la tasa de natalidad ha caído un poco más acelerada que en otros también. Entonces quizás sería súper interesante entender por qué en algunos países esta tasa está cayendo más rápido que en otras, entendiendo que en términos generales en todos lados está cayendo. Sí, así es, en todos lados cae, pero hay diferencias importantes entre los países y bueno, ahí las causas, Rodrigo ya mencionó algunas, ¿verdad? Económicas, el costo de la vivienda ha ido aumentando en diferentes partes del mundo, no es solamente un fenómeno en Chile, ¿verdad? Pero yo quiero centrarme más bien en temas de preferencias. A los economistas no nos gusta hablar mucho de cambio en preferencias. En general mantenemos preferencias constantes, pero acá me voy a salir de papel. No, y voy a hablar un poco de cambios de preferencias porque
porque ha sido importante y hay harta evidencia de eso. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta en Estados Unidos que se hizo el 2023, donde se les preguntó como por prioridades a las personas. Y entonces las personas que estaban de acuerdo que tener hijos era extremadamente importante o muy importante era solamente el 22%, versus tener un trabajo que me guste, una carrera profesional, eso era 68%, y tener amigos cercanos era 62%. Entonces hay un cambio importante en las prioridades de las personas. Y entonces, como este cambio en prioridades y la carrera profesional se ha hecho tan relevante, compatibilizar crianza con carrera es un tema súper relevante para explicar la fertilidad en el mundo. Entonces, en economía hay varios estudios que miden esta como grado de facilidad o dificultad de compatibilización, lo miden a través de la penalización por maternidad o el child penalty. Probablemente algunos de ustedes han escuchado eso. Básicamente se ven los ingresos de mujeres y hombres antes de tener hijos y después de tener hijos. Y lo que se observa es que la trayectoria entre mujeres y hombres en prácticamente todos los países del mundo siguen trayectorias similares antes de la llegada de los hijos, y con la llegada del primer hijo, los ingresos de las mujeres caen fuertemente y abruptamente. Entonces es algo que está pasando con este nacimiento del primer hijo, y no es así para los hombres. Entonces a esa caída se la conoce como el child penalty o penalización por maternidad. Hay unos autores que tienen el Child Penalty Atlas, donde van comparando esta penalización en distintos países del mundo, y si bien en la mayoría observamos que existe esta penalización, hay bastante variación. Y entonces algunas cosas que pueden explicar esta variación son factores institucionales, o sea, qué tan fácil las instituciones lo hacen para compatibilizar carrera con crianza, por ejemplo, postnatal, sala cuna. Esas son instituciones que permiten una mejor compatibilización. También hay algo fuerte en normas sociales, normas culturales. Entonces, por ejemplo, se mide el apego a normas tradicionales a través de preguntas, de encuestas, como qué tan importante es que la madre de niños en edad preescolar o escolar se quede en la casa cuidando de niños. El porcentaje de acuerdo con esa pregunta correlaciona muy fuertemente con esta penalización de maternidad entre los distintos países. Y ahí quiero moverme a un punto que ha enfatizado bastante Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía. Entonces ella ha hablado de cómo se reparte el cuidado entre las parejas en el mundo. Entonces lo que ella ha visto es que hay grupos de países donde los ingresos han aumentado muy fuertemente, muy rápidamente. En esos países lo que ella argumenta es que estas como nuevas oportunidades económicas, las mujeres tienden a tomarlas y adaptarse rápidamente a las mayores oportunidades de trabajo, etc. Pero esa adaptación que hacen las mujeres es mucho más rápida de lo que cambian las normas sociales. Y eso crea este desajuste o conflicto de género. Y entonces eso explica en parte por qué hay países que han tenido un crecimiento tan rápido en los últimos tiempos, donde las tasas de natalidad han caído tan fuertes. Entonces, por ejemplo, bueno, en su estudio no está Chile, pero... Eso te iba a preguntar, si sí, estaba Chile en ese estudio. No está Chile. Ella pone como ejemplo países como Japón e Italia, que hay una brecha en trabajo doméstico no remunerado de 3 horas entre hombres y mujeres y tasas de natalidad bajísimas, ¿verdad? Versus países como Suecia, que la brecha es 0.8
horas, o sea, menos de 1 hora de diferencia en trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, y tasas de natalidad bastante mayores. Entonces acá hay un mensaje como bien contundente, bien fuerte, que si las mujeres están enfrentando esta doble jornada, ¿verdad?, de trabajo laboral más este trabajo doméstico no remunerado, la variable de ajuste está siendo la fertilidad. Perfecto. Oye, gracias. Yo creo que es súper ilustrador también conocer información más dura y entender cómo se explican estas brechas y conocer estas correlaciones. Yo igual soy economista, entonces a mí me pasa que cuando escucho estas cosas, al tiro empiezo como a hacer también mis relaciones y me ayudan a entender por qué estos fenómenos ocurren. Y en ese sentido, María José, ya entrando en nuestro país, ¿cierto? Con los ojos en Chile, en nuestra realidad, ¿qué factores crees tú de todo lo que hemos escuchado, ¿cierto?, de todo lo que hemos hablado, quizás hay alguno que no se ha mencionado, que son los que han influido más en la caída de la tasa de natalidad de nuestro país? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la Alta Dirección FEN, a la Araucana. Un gusto estar debatiendo estos temas y me llama la atención que últimamente hay harto seminario en esto. Creo que es un tema que no estamos hablando porque lo vemos como algo lejano, ¿cierto? Pero tenemos que hacernos cargo hoy día, así que felicitaciones por esta discusión. Bueno, yo creo que Rodrigo planteaba súper bien por qué es un tema prioritario, ¿cierto? Y tiene que ver cómo nos vamos a sostener como sociedad en un par de décadas. Y yendo por qué estamos en esta situación y por qué hemos reducido más rápido que el resto del mundo nuestra tasa de fertilidad, yo creo que primero esto no responde a una única causa. O sea, yo creo que eso es lo primero para abordar este tema, que muchas veces se busca buscar una explicación específica y una política pública, y acá no existe una bala de plata y tampoco responde a un único factor. Pero si uno pudiera agrupar qué ha ido pasando, yo creo que lo primero, que tiene que ver mucho con lo que dice Valentina, es un cambio en la autonomía de la mujer en el tiempo. Hace un par de décadas, no hace tanto, el poder planificar los hijos no era una alternativa, ¿cierto? Las mujeres se casaban y no existían formas de también planificar cuándo y cuántos hijos tener. Y eso también lo estudia harto Claudia Goldin, la premio Nobel que citaba Valentina, que muestra cómo, por ejemplo, en los 80 la pastilla anticonceptiva tuvo un impacto en la participación masiva de las mujeres en educación y a su vez en el mundo del trabajo, y empezó a disminuir las tasas de natalidad. Entonces, yo creo que hay un primer grupo de razones que tiene que ver con que la mujer antes no podía decidir el rol que quería tener en la sociedad, sino que estaba bien impuesto y era lo que tocaba. Y hoy día ella sí tiene la oportunidad de acceder tanto al mundo educativo como al mercado del trabajo. Y ahí uno empieza a ver los primeros signos de qué pasa, porque nosotros vemos en materia educativa que mujeres y hombres no tenemos diferencia significativa en años de educación, es decir, ahí cerramos la brecha, pero en el mercado laboral persiste esta brecha. Entonces, ahí me paso al segundo grupo de razones por qué ha disminuido la tasa de natalidad, y tiene que ver con que hoy día es muy complejo el trabajar y ser madre a la vez y mantener una carrera profesional. Y eso tiene que ver, bueno, lo decía la Valentina, con este child penalty que existe a nivel mundial, pero yendo más profundo tiene que ver con una falta de corresponsabilidad en los cuidados como sociedad. Y acá no, cuando hablamos de corresponsabilidad muchas veces se malentiende como el rol que cumple la pareja o se cumple dentro del hogar, ¿cierto?, los distintos miembros, pero la corresponsabilidad es más profunda que eso y tiene que ver, por supuesto es importante la corresponsabilidad, ¿cierto?, dentro del hogar, pero también hay que entender que en Chile la mayoría de las jefas de hogares son hogares monoparentales que no tienen una pareja, por tanto no hay opción de esa corresponsabilidad. Entonces la corresponsabilidad no ha sido entendida como un rol de toda la sociedad en los cuidados. Y eso quiere decir cómo distribuimos el financiamiento del cuidado de hijos, adultos mayores, personas dependientes entre toda la sociedad. Y yo creo que ahí un poco está la clave de por qué estamos en esta situación, porque hoy día
por mucho que hemos avanzado culturalmente en las normas sociales, ¿cierto? En los sistemas de cuidados que tenemos todavía, es en la mujer en quien recae el trabajo no remunerado. Y eso implica que para una mujer que ahora sí puede decidir, ¿cierto?, en cuántos hijos quiere tener, en cuándo quiere ser madre, tiene un costo muy alto en la generación de ingresos el traer hijos al mundo. Y no solamente en traer hijos, también lo vemos que, como decía al principio Francisco, el ejemplo que ponía su colaboradora, que la mujer siempre es la principal cuidadora en Chile. Y cuando alguien se enferma en la familia, cuando hay que hacerse cargo de alguien, es la mujer la que renuncia a su carrera profesional a generar ingresos. Entonces, si uno tuviera que pensar hacia dónde llevar las políticas públicas, y después vamos a entrar más en detalle eso, tiene que ver en cómo redistribuimos esa carga. Y no solamente en términos de generar sistemas de cuidados, que es muy necesario para distintos grupos poblacionales, distinto la oferta que se puede entregar para cuidar a adultos mayores o a personas dependientes o salacuna, pero también cómo desde las organizaciones y del mundo del trabajo, de nuestro código laboral, distribuimos esos costos, que al final todo nuestro capítulo de maternidad, que así se llama, no paternidad, siempre fue pensado en proteger a la mujer con una legítima razón y buena intención, pero se le asignó a la mujer el costo y la carga de los hijos, en los permisos, en la salacuna, en los distintos derechos que tiene sobre los hijos. Y ahí es donde uno empieza a generar esta diferencia en el child penalty, ¿cierto?, que tiene que ver con esta falta de corresponsabilidad como sociedad que tenemos en los costos de los hijos. Súper. Oye, me dejaste pasado el pase perfecto para el tema que viene ahora. Hablemos de políticas públicas, hablemos del rol de las organizaciones, de las empresas privadas, qué pueden hacer o qué deben hacer. Esa es un poco la conversación que quizás podríamos tener acá. Valentina, vamos a entrar a Chile sí o sí, pero como la Valentina sabe mucho de experiencia internacional, le vamos a pedir también que nos haga algunas reflexiones respecto a qué se ha hecho en el mundo, qué políticas públicas han demostrado ser más efectivas para incentivar la natalidad a nivel mundial. Bueno, ahí yo diría que la literatura internacional igual es pesimista. Acá, bueno, ya lo mencionaron los dos otros panelistas, que no hay acá una bala de plata, no hay políticas que reviertan esto fuertemente. Hay políticas que tienen efecto, aunque esos efectos siempre van a ser limitados. Quizás la pregunta era, ¿hay alguna política pública que ha tenido efecto? Más que... Tiene efecto, pero tiene efecto limitado. Por ejemplo, hay un paper de Stone del 2020 que lo encuentro muy ilustrativo, porque dice, las políticas de transferencias monetarias por hijo sí tienen efecto, pero para llevar a través de transferencias monetarias, llevarnos a la tasa de reemplazo, sería un costo prohibitivo. Entonces, tienen un efecto, pero es un efecto limitado, porque para de verdad mover la aguja, estas deberían ser transferencias muy grandes. Lo mismo las políticas de postnatal o políticas de cuidado, tienen efecto, pero obviamente no puede ser tan grande. Un postnatal se cubre la primera mitad del primer año de la vida de un niño. Entonces hay un efecto, pero siempre es bastante limitado esos efectos. Entonces, bueno, políticas que incentiven la corresponsabilidad también son súper deseables. Yo creo que acá tal vez es importante separar en dos partes esto, porque yo acá, como para entender bien qué políticas queremos usar, yo separaría la pregunta en dos partes, porque primero está apoyar a quienes desean formar una familia. Porque también se ha visto bastante que hay una brecha entre la fertilidad que quieren las personas y la que al final tienen, o sea, el número de hijos deseados y el número de hijos efectivos de las personas. A esas personas, entonces,
deberíamos apoyarlas a través de la política pública a que puedan completar su fertilidad deseada con políticas, ahí sirve mucho, políticas de cuidado postnatal. Pero por otra parte, hay personas que no vamos a lograr que cambien su decisión de tener hijos. Y ahí es donde también se hace como la limitación más grande. Entonces, el primer grupo es el que tenemos que pensar como fomentar e incentivar. Apoyar a los que sí quieren y Exacto. quizás no pueden. Gracias, Valentina. María, antes de pasar a María José, entiendo que en algún minuto se va a proyectar un código QR en el que ustedes pueden ingresar, dejar algunas preguntas, porque vamos a dejar unos minutos al final de la conversación para presentarle o hacerle las preguntas que ustedes quieran a nuestros expertos. María José, desde tu experiencia pública y en el ámbito de las políticas públicas, y un poco lo que también comentó Valentina, ¿qué se podría hacer en Chile para cambiar esta tendencia, pero considerando, ojalá si puedes abordar ese tema, la relación entre el empleo femenino, especialmente las mujeres en edad fértil, sus trayectorias laborales y la natalidad? A ver, yo creo que lo primero es que lo que se haga tiene que tener una mirada de mediano o largo plazo. Es decir, acá no vamos a mover la aguja en el próximo censo y hay que tener también esa visión política de, exacto, que acá son cambios estructurales, ¿cierto?, que también requieren de reformas estructurales. Entonces yo creo que acá no se soluciona con un bono, con una transferencia monetaria. Es algo más profundo y que requiere de agendas que actúen en distintos frentes. A mí me encantaría que existiera como una estrategia nacional que trascienda a los gobiernos de turno sobre estos temas, que no estamos abordando, lo mismo con el envejecimiento, y que arme un plan de distintas medidas en distintos ámbitos, ¿cierto? Desde cómo afecta los sistemas de pensiones, cómo va a afectar el cuidado de otras personas y así sucesivamente. Y en esa agenda hay distintas cosas que uno puede ir haciendo que podrían ir moviendo la aguja en los temas de la mujer. ¿Y por qué la mujer? Yo creo que también a mí no me gusta cuando se enfoca solo en la mujer, porque es como nuevamente cargarle una responsabilidad a las mujeres de un tema que es de la sociedad, ¿cierto? Pero al final del día sí, uno viendo también la experiencia internacional y los desafíos que tenemos hoy día en empleabilidad femenina, sí hay cosas que podrían mover la aguja en la decisión de aquellas personas, como decía la Valentina, que sí quieren hoy día y no pueden, porque al final cambiar las preferencias quizás es algo más complejo, pero aquellas personas que hoy día les gustaría tener más hijos y no lo están haciendo, ¿cómo ayudarlo? Entonces, yo creo que lo principal es cómo desde el mercado laboral nuevamente redistribuimos esos costos y la responsabilidad de los hijos. Y ahí, por ejemplo, uno podría pensar, quizá una de las principales reformas es la sala cuna, ¿cierto? No solamente porque una reforma sala cuna te entrega el acceso al cuidado de hijos menores de 2 años, que una de las razones por qué las mujeres no trabajan, pero también porque hoy día la legislación que tenemos castiga la contratación femenina, ¿cierto? Al final todas las mujeres, sean fértiles, no fértiles, quieran tener hijos, pueden gatillar en una pyme, en una pequeña empresa, ser la trabajadora número 20 que se tenga que empezar a pagar la sala cuna al resto. Entonces, al final, genuinamente un empleador, si está entre 2 mujeres, o sea, entre un hombre y una mujer que tiene el mismo currículum, las mismas habilidades, probablemente va a elegir un hombre. Y eso también por las lagunas que tiene la mujer laboral, por cómo está hecho los permisos nuevamente de maternidad. Entonces, uno podría pensar en cómo revisamos completamente nuestro código laboral y vamos modificando esos al final, beneficios o derechos que se le otorgaron a la mujer y los redistribuimos entre hombres y mujeres. Y también desde el mundo del trabajo uno puede pensar en cómo flexibilizar nuestra jornada, cómo flexibilizar también el marco que tenemos de trabajo. Y ahí hay una tarea importante desde las organizaciones. La literatura y la experiencia internacional muestra que una de las razones por qué la mujer no trabaja es por la dificultad de compatibilizar la crianza, el trabajo no remunerado con las jornadas laborales. Y Chile dentro de la OCDE tiene
quizá una de las jornadas más rígidas, aún más extensa, incluso con 40 horas. Y uno piensa cómo, sin costos adicionales para los empleadores, podemos hacer jornadas más flexibles y que entreguen a la mujer ciertos atributos que son súper valorables para ser madre y trabajar. Como por ejemplo, hoy día en Chile no es posible fraccionar la jornada, no existe la figura de contratos por hora o que uno pueda ausentarse durante momentos del día. Y algo que no es tan complejo de hacer, pero cambios así en nuestro código laboral sí harían la diferencia a muchas mujeres el poder ir a buscar a su hijo al colegio, ir a almorzar a su casa, poder llevarlo al doctor, poder decidir a qué hora partir trabajando y a qué hora terminar. Por ejemplo, poder pactar jornadas trimestrales, semestrales o incluso anuales, en la medida que obviamente el tipo de cargo que se realiza lo permita, también son al final atributos del mercado laboral que sí pueden hacer una diferencia en las mujeres. Uno ve, por ejemplo, hay un estudio del PNUD que muestra las mujeres que no volvieron después de la pandemia a trabajar. ¿Y por qué no volvieron? Bueno, la principal razón fue que al final se quedaron en su casa cuidando, se dieron cuenta que querían estar en ese rol y que trabajar formalmente era imposible con ese rol y optaron por generar ingresos propios y estar en la informalidad. Entonces, yo creo que desde ahí, desde la política pública, hay harto espacio. Y también una agenda que es súper complementaria, que tiene que ver con los temas de fertilidad asistida, con la salud, que es una agenda más de salud, pero en Chile estamos súper al debe en ese tema. Hoy día, tomando el punto de ayudar a quienes quieren tener hijos, hoy día es muy caro hacerse tratamiento, ¿cierto? La infertilidad es algo que está muy presente en nuestra sociedad y sobre todo porque la decisión de tener hijos es más tardía, por tanto hay menos probabilidad de embarazarse naturalmente y ahí también como política pública tenemos un hilo que tirar importante y que puede hacer la diferencia. Oye, qué interesante eso. Yo estaba mirando el otro día una estadística, una evidencia, en verdad, que hablaba de que ampliando este acceso a ciclos de reproducción asistida tiene un impacto súper positivo, o sea, súper grande. O sea, estaba viendo unas estadísticas que hablaban de que aumentaron de 6.000 a 10.500 ciclos de reproducción asistida cuando se incorporó el copago. Entonces, en verdad, hay personas que sí quieren tener hijos, pero no pueden. Y esta política pública o este beneficio sí podría ayudar o sumar a este desafío, que como ustedes dicen, no se soluciona solamente con una medida. Mientras esperamos las reformas estructurales, mientras trabajamos en las reformas estructurales, las empresas, Rodrigo, ¿qué rol crees tú que mientras esperamos esta reforma o complementariamente, ¿cierto?, deberían asumir las empresas en promover estos entornos más compatibles entre la maternidad y la paternidad? Y voy a agregar paternidad al tiro, porque ya esto es un desafío de la sociedad. Sí, yo quisiera conectar primero, antes de responder directamente, con algunas de las reflexiones que han hecho Valentina y María José, en términos de lo que ha sido el impacto de las políticas públicas que hay al efecto. Y la verdad es que tienen alcance limitado. Y desde esa perspectiva importa también tener presente cuáles son las reales expectativas que nos podemos hacer en torno a el diseño de políticas para intentar revertir esta situación. Todo indicaría que esto no es reversible y todo indicaría que lo prudente sería regular expectativas, también como se ha dicho, en términos de que a lo más podríamos tratar de evitar que la tasa de natalidad siga cayendo. Y conecto también con lo último que se dice en términos de que hay que también preguntarse realmente quiénes son quienes quieren tener hijos. Entonces uno podría hacer el ejercicio contrafactual y decir, ¿habrían más hijos si tuviésemos acceso a la vivienda, a la educación, a la salud de calidad, a un sistema de cuidado, además nos dieran un bono, etcétera, etcétera? ¿Tendríamos realmente más hijos? Esa es una pregunta que yo creo que vale la pena tener. Dicho lo anterior, y reconociendo, por tanto, el alcance limitado que pueden tener las políticas públicas, yo creo que si somos conscientes del problema, y quiero conectar con lo que dije al comienzo, si acaso esto era un problema, y la respuesta que sí sería un problema desde la perspectiva del bienestar como lo entendemos hoy, como el resultado de un proceso de crecimiento y desarrollo económico, la responsabilidad no es exclusiva del Estado y las políticas públicas. También le corresponde, por lo tanto, a los privados, a las organizaciones, a las empresas.
Y en las organizaciones ocurre la relación entre el trabajador y la organización. Y es ahí donde ocurre la problemática en torno a esta dificultad en la conciliación entre la vida laboral y familiar. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Pueden ayudar a conciliar esa relación. ¿Cómo somos capaces entonces de que las empresas, de manera autorregulada, sean capaces de implementar medidas que favorezcan esa conciliación entre la vida familiar y personal? ¿Estamos hablando de qué, en términos concretos? Estamos hablando de flexibilidad horaria, estamos hablando de teletrabajo cada vez que se pueda, estamos hablando de jornadas que sean adaptables a las necesidades de la crianza y del cuidado de los hijos, estamos hablando de ser capaces de manejar jornadas contingentes también a las situaciones contingentes propias de los hijos. Estoy hablando de enfermedades y otras. La idea es que la maternidad y la paternidad, ¿verdad?, no sean vistas como un castigo o una penalización en términos de lo que son las carreras profesionales de las personas, y que ojalá nadie entienda o interprete que tener hijos implique resignar en algún grado sus oportunidades de crecimiento. Entonces, estamos hablando de que la corresponsabilidad es algo que se puede trabajar de manera mucho más decidida y mucho más concreta a través de medidas efectivas a nivel de las organizaciones, a nivel del sector privado, y para eso no necesitamos esperar leyes y políticas públicas que muchas veces requieren mucho mayor discusión, y ya hemos visto lo que viene pasando con la vacuna universal, que se viene discutiendo ya hace bastante tiempo y que sin embargo todavía no puede ver la luz. Y bienvenidos, por cierto, las ayudas monetarias, que nunca están de más, sobre todo en la etapa escolar. Por ahí creo que va la reflexión. Hoy estaba mirando las preguntas que están llegando del público, entonces voy a preguntarte, María José, una, y quizás también te quiero pedir si puedes agregar algo más, quizás a lo que dijo Rodrigo, quizás tienes también alguna opinión respecto, o agregar alguna idea del rol de las organizaciones, pero también volver un poco a las políticas públicas, y un tema que mencionó también Rodrigo, que es la conciliación del trabajo, la vida personal, la vida familiar, etcétera. ¿Cómo promovemos a través de las políticas públicas, o quizás no, del rol de las organizaciones, ¿cierto?, el rol del hombre en promover el labor, o sea, promover que el hombre también tenga un rol en esta labor? No sé si quizás puedes contarnos un poco más también de eso. ¿Qué ves tú? A ver, bueno, yo creo que estamos hablando de un cambio cultural profundo, ¿cierto?, que se ha avanzado bastante. Uno ve, por ejemplo, en la encuesta CEP que hace esta pregunta que Valentina hacía de el rol de la mujer en la sociedad, y si los chilenos creen que un hogar se descuida si una madre trabaja, por ejemplo, o un niño preescolar va a sufrir si una mujer trabaja, y antes el 80% de los chilenos tenía esa creencia y hoy día es como alrededor del 50%. Es decir, hay un cambio cultural de cuál es el rol que tiene la mujer, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Y yo creo que el tema de cómo avanzamos en una sociedad corresponsable, o cómo cambiamos el rol que tradicionalmente ha tenido el hombre, tiene que ver mucho con el rol que también las políticas públicas, ¿cierto?, le dan al hombre dentro de, qué espacio le dan dentro de la crianza. Y ahí, obviamente, esto es un cambio más profundo, ¿cierto?, normativo, de las normas sociales que tenemos, pero también la política pública moldea esas normas, y en la medida que, por ejemplo, tenemos postnatales, que nosotros todavía nos falta mucho para llegar a eso, ¿cierto?, como los países nórdicos, que son iguales para hombres y mujeres, ¿cierto?, o todos los permisos asociados a los hijos son también distribuidos igualmente entre padre y madre. Estamos al final cambiando un poco la lógica de cómo entendemos los cuidados, y no solamente en las políticas desde el mercado laboral, también la política social, que muchas veces es la mujer la que gatilla los beneficios en nuestra política social asociada a los hijos, y también desde el ámbito educacional. Ahí esta agenda del cambio del rol de la mujer y qué espacio tiene el hombre en los cuidados también viene desde la educación preescolar, ¿cierto? Hay estudios que muestran de cómo desde ahí a niños y niñas se le tiene que educar al final
sin estos estereotipos de cuáles son las aspiraciones que hay, de cómo tienen que jugar, ¿cierto? De qué se espera de cada uno. Lo mismo después más adelante cuando deciden qué estudiar, ¿cierto? No, ya no hay carreras que son para hombres y carreras que son para mujeres. Y ahí yo creo que desde la política pública hay mucho espacio. Y yendo al rol de las organizaciones, yo creo que este cambio cultural requiere del mundo privado, requiere de las instituciones y requiere de ese compromiso también de que no podemos esperar las leyes ni los cambios en reforma, ¿cierto?, que vengan del Estado, sino que necesitamos que desde los empleadores exista un compromiso en la necesidad de uno, hacer espacios que sean más justos y equitativos para que una mujer pueda desempeñarse laboralmente, ¿cierto? Como las cosas que comentaba Rodrigo concretamente, en términos de flexibilidad laboral, en términos de beneficios, ¿cierto? Pero también en cómo el empleador le da el espacio a los hombres para vivir su paternidad. Y yo creo que el ejemplo de cómo estamos al debe en ese tema más latente es que hoy día en Chile existe un permiso por nacimiento por hijo, ¿cierto? Que son 5 días legales, que es un derecho laboral y que la estadística es que creo que el 0,2% de los hombres no, el 20%, perdón, de los hombres. El postnatal al final es el 0,2%, pero alrededor del 20% de los hombres solamente se toma algo que es un derecho, que es parte también de lo que puede... que debería hacer y eso nos habla también de ese necesario cambio cultural y hay encuestas que preguntan por qué no se lo toma, no, porque es mal visto en mi empresa, porque se dice que uno se va a descansar a la casa, entonces ahí uno ve cómo es responsabilidad también de todos, ¿cierto?, el promover estos espacios en los hombres y también desde las organizaciones no castigar a los hombres que tienen un rol activo en la crianza. Exacto. Valentina, es una pregunta un poco específica, pero quizás puedes abordarla en términos generales. Ahí ve tú cómo la abordas, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado. No sé si hay alguna experiencia también en otros países, algo parecido, que tú veas que hay algún tipo de efecto también positivo, que claro, no tiene que ver directamente con la natalidad, pero sí con el rol, multirol que están teniendo mayoritariamente las mujeres en la práctica. Sí. Sí, está muy relacionado con también lo que estaba diciendo María José ahora, que estamos, o sea, políticas que vayan en el sentido de corresponsabilidad funcionan en bajar el costo que tiene la mujer, en compatibilizar la crianza con mercado laboral y todas este tercero, ¿verdad?, que podría ser la presencia del Estado como apoyo en tener hijos, que acá la gente lo percibe muy ausente, ¿verdad? Entonces, sí, todas esas políticas que pudiesen de alguna forma ir bajando el costo a tener hijos, el costo personal, el costo... Hay costos directos, costos de oportunidad, ¿verdad? Hay el costo de oportunidad que yo puedo dedicarle mucho menos a mi carrera profesional cuando tengo hijos. Todas esas políticas van a ayudar. Ahora, van a ayudar, pero con un alcance que estamos hablando que siempre puede ser limitado. Hay cosas estructurales que pasaron en Chile que no vamos a ir atrás y no queremos ir atrás. O sea, el embarazo adolescente que hablaba Rodrigo al principio explica bastante la caída en fertilidad en Chile y eso no es algo que queramos revertir, absolutamente. Y la entrada a la educación de la mujer también son cosas que no queremos revertir. Entonces, claro, estas políticas, toda política que baje el costo del cuidado que ayude a esta compatibilización van a tener efecto, aunque este efecto puede ser limitado. A tomar la decisión, al menos. La baja natalidad, entonces, hemos visto que responde a distintos factores, dificultades para alcanzar estabilidad económica, altos costos de la vivienda, incompatibilidad entre la vida laboral y personal, postergación de proyectos personales, aspiraciones, ¿cierto? Hablamos, la sensación o percepción de los jóvenes de que tener hijos es una gran responsabilidad. Creo que pasamos por varios de los temas que quizás pueden explicar un poco este fenómeno y entender que es un desafío que no solamente es un tema
tema de política pública, sino que también de compromiso social, cultural, de las organizaciones, de las empresas. Y yo quiero cerrar con una idea que creo que no deja de ser importante, no sé si la mencionamos, pero cuando las empresas promueven también entornos más humanos, también fortalecen su sostenibilidad. Entonces también yo creo que eso es importante relevarlo. Rodrigo, María José, Valentina, muchas gracias por esta conversación.